La leche espiritual tiene que ver con mensajes motivacionales, mensajes muy cargados de emoción. Aleluya, gloria a Dios. Dale un codazo al que está al lado. Sonríete con el que está detrás de ti. Esas son expresiones que acompañan mensajes que motivan y que son necesarios para la persona cuando comienza la vida cristiana. Pero llega un momento en que los niños cristianos se convierten en jóvenes e incluso en adultos espirituales y se sienten un poco incómodos por la cantidad de aplausos en una enseñanza, por la falta de profundidad en el tema predicado, por la cantidad de muletillas que utiliza el predicador. Y nuevamente se lo digo, no es que sea malo, sino que ¿cuántos saben aquí que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora? Y un ministro tiene que ser un termómetro espiritual. Usted tiene que medir el nivel espiritual del auditorio que usted ministra para saber e identificar la necesidad que ellos tienen y en base a esa necesidad usted elegir el material necesario para suplir esas necesidades. Cuando eso no sucede, levantamos una iglesia emocionalista que solo busca las manifestaciones del poder de Dios, pero que no se fundamenta en la verdad divina. Así que no se extrañen si además de lo que hemos estado viviendo hasta ahora en nuestro ministerio, y de hecho ya está sucediendo, el Señor traiga avivamiento, alimento sólido, doctrina, conocimiento que va a fundamentar tu crecimiento en Cristo Jesús. Si eso no lo hacemos, vamos a tener una iglesia que sana enfermos, que liberta cautivos. Vamos a tener servicios gloriosos donde el poder de Dios se manifiesta, pero los miembros de nuestra iglesia van a ser indoctos, van a ser personas con muy poco conocimiento bíblico. Y ustedes tienen que saber que muy pronto algunos de ustedes van a salir. De hecho, ya hay hermanos que se están preparando para el pastorado. Y es importante que usted tenga un buen fundamento en las Escrituras. Es importante que usted conozca la doctrina. Que cuando predique, usted domine el tema que usted va a predicar. Si es cierto, el Espíritu Santo habla por nuestra boca, pero por experiencia propia yo le digo que el Espíritu Santo habla por mi boca las palabras que yo he estudiado de antemano. Muy rara vez el Espíritu Santo va a traer un versículo que yo no memoricé. Eso es, casi, eso ni se ve, yo no lo he visto en mi ministerio. El Espíritu Santo trae a mi boca la palabra que yo escudriño, la palabra que yo memorizo y sobre todo la palabra que yo practico. Diga conmigo, escudriñar, memorizar y practicar. Usted conoce el predicador hipócrita del predicador genuino, y es que el predicador genuino cuando habla el Espíritu Santo se mueve. Hay una convicción en tu espíritu de que la persona que está delante del altar es una persona que vive el Evangelio. Pero cuando el predicador no tiene conocimiento práctico, cuando la palabra de Dios solamente es un lugar donde yo voy a buscar mensajes para predicar y no para vivir, cuando tú lo escuchas predicar, el Espíritu Santo no se mueve.
No hay una convicción en tu espíritu de que la verdad está fluyendo de ese púlpito. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. Si tú quieres que Él respalde tu ministerio, usted tiene que caminar en la verdad. ¿Y qué significa caminar en la verdad? Escudriño la verdad, memorizo la verdad y practico la verdad. Tu evangelio avivamiento tiene que ser un evangelio práctico. Es mejor que subas a un púlpito a predicar un evangelio que tú practicas, que subir a un púlpito a predicar un evangelio de pronto muy elocuente, lleno de palabras infladas, de mucha sabiduría, pero que le hace falta lo más importante, y es que el predicador sea practicante de lo que está predicando. Diga conmigo, el Señor reprenda la hipocresía. No debemos ser sepulcros blanqueados que por fuera parecemos muy bonitos, pero por dentro estamos llenos de carroña, de hediondez y de gusano. Pastor, fuerte esa palabra, pero es bíblica. Y al que le gusta la verdad se goza cuando el predicador habla verdad. Amén. La ley de Jehová es limpia y es poderosa para convertir el alma. Cuando yo llegué a esa porción de la Escritura, se me presentó una encrucijada en mi mente. Porque yo he leído, de hecho, la primera epístola, Dios usó esa epístola para convertir mi corazón, y fue la epístola a los romanos. La leí en toda una semana, donde Dios me convirtió al evangelio. Y yo entendí que la salvación es por fe. ¿Cuántos lo saben? No por obras. Sin embargo, cuando encuentro esta porción de la Escritura que dice que la ley de Dios convierte el alma, llego a un punto en mi vida cristiana donde encuentro dos caminos. La salvación es por gracia o es por el cumplimiento de la ley. Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la salvación es por fe, por la gracia de nuestro Dios. Gracia significa un regalo no merecido. ¿Cuántos han recibido un regalo que no se merecieron? ¿Cuántos dan gracias a Dios por un regalo que no merecía, pero que Dios me la dio? Yo no merecía ser cristiano y Dios lo permitió. Usted no merecía estar aquí en esta mañana, pero el Espíritu Santo lo trajo. Usted no merece tener la ropa que tiene puesta encima, pero Dios lo viste a usted. No merecemos los alimentos, pero todos los días el Dios del cielo nos da alimento para comer y para sobrevivir. ¿Qué podemos aprender de la ley? Número uno, Dios es un Dios de ley. Tú no puedes divorciar a Dios de sus leyes. Algunos de nosotros enseñamos que la ley comienza en tiempo de Moisés, cuando sube al monte Sinaí, recibe las tablas de la ley. Pero eso es un error. La ley de Dios no comienza con Moisés. La ley de Dios no comienza en el monte Sinaí. La ley de Dios ni siquiera comienza con la historia humana. Antes de que existiera el hombre, antes de que existiera la tierra, las estrellas, el sol, la luna, antes de que existiera la creación, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se mueven e interactúan entre sí por medio de leyes. Cristo dijo: el Padre mayor es que yo. El Espíritu Santo está en todas partes, el Padre no. El Padre está en un trono y Jesucristo a su derecha.
Cuando el Padre quiere algo, se lo comunica a Jesucristo. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. El Padre no le habla a la creación, el Padre le habla a Cristo. Cristo se lo comunica al Espíritu Santo y el Espíritu da testimonio a nuestros corazones. Usted encuentra en la Biblia que sin el hombre, sin los ángeles, sin la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mueven, viven e interactúan en base a leyes preestablecidas. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Antes de que todo fuese creado, Dios es un Dios de orden. Siempre ha sido un Dios de orden y siempre será un Dios de orden. Dios no impuso la ley por causa de la criatura. Dios estableció la ley por causa de sí mismo. Si Dios no tuviera leyes que cumplir, Dios no sería Dios. Dios sería destruido por Satanás, por sus enemigos, si Dios no se sujetara a sus propias leyes. Por lo tanto, no es un capricho de Dios cuando Dios establece un mandamiento para nuestras vidas. Dios nos está dando ejemplo que todo aquel que quiera ser victorioso, que quiera permanecer, que quiera mantenerse en frente de sus adversarios y de las adversidades, debe ser una persona disciplinada, cuya conducta, comportamiento y relación interpersonal con las demás criaturas deben estar sujetas a ciertas leyes. Si yo tomara la Biblia y la dejara caer, quitara la mano de abajo, esa Biblia no sube ni echa para un lado, sino que va al centro de la tierra, buscando la dirección del centro del planeta, porque hay una ley que Dios estableció, que todo objeto en este planeta es atraído por el centro del planeta y se llama la ley de la gravedad. Tú no puedes hacer nada en contra de eso. Todo objeto que tú sueltes en el aire va a caer porque el centro del planeta lo atrae por la ley de la gravedad. Me preguntó hace poco alguien, conozco a una persona, me dijo esa persona, conozco a una persona, mi esposa, ella tiene un comportamiento desagradable, y duró unos minutos hablándome de ella. Luego me preguntó, pero ella diezma, pastor, ¿será que Dios puede bendecir a una persona como ella? Yo le dije, sí la bendice. ¿Por qué? No por el carácter malo que tiene ella, sino porque las leyes de Dios se cumplen. Si ella diezma, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Si le vas a aplaudir, hágalo con ganas. El Evangelio no anula la ley. Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar, a anular la ley, sino a cumplirla. Y Pablo dijo, ¿será que por la fe anulamos la ley? No, la fe no anula la ley, sino que la confirma. Y hoy en día, cuando tú hablas acerca de mandamientos, cuando te acercas a un hermano, a un pastor, a una iglesia y le dices, la Biblia dice que debes actuar de esta manera, te señalan, se burlan y te dicen, eres legalista, estás en contra de la gracia. Según tú, por nada murió Jesucristo. Pues hoy yo quiero sacar avivamiento de ese error, o evitar que avivamiento caiga en ese error. El hecho de que nosotros estemos en la gracia no significa que anulemos la ley de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos un historial de la ley. Dios es un Dios de ley. Y antes de que existieran las criaturas, existió la ley. Luego, cuando las criaturas comenzaron a ser formadas, Satanás, querubín grande protector, se levanta contra Dios y dice Ezequiel 28 que pecó. Según la misma palabra, pecado es infracción de la ley, y esto confirma lo que les estoy diciendo. Antes de que el hombre existiera, mucho antes de que el hombre pecara, Satanás pecó. Y si él pecó, infringió la ley. Y si infringió la ley, significa
significa que en tiempos en que no existía ni siquiera la tierra, ya había ley de Jehová en el reino de los cielos. Cuando Satanás viene a la tierra y se da cuenta que Adán y Eva son creados, los induce a pecar. ¿Y cómo pecó Adán y Eva? Infringiendo un mandamiento divino. Diga conmigo, Dios es un Dios de mandamientos. Dios le dijo a Adán, y mire lo importante de las normas y de las leyes: donde no hay ley hay desorden, y donde hay desorden no puedes prosperar. Si en tu negocio no hay leyes que se cumplan, no vas a prosperar. Si en tu hogar no hay normas, no hay mandamientos, no hay leyes que se deben cumplir, tu hogar va a fracasar. Si tu matrimonio no tiene normas, no tiene mandamientos establecidos para el funcionamiento de tu matrimonio, muy pronto van a terminar divorciados, porque donde no hay ley hay desorden, y donde hay desorden reina Satanás. Y Dios crea al hombre y a la mujer, y lo primero que Dios hace es que le da un mandamiento. ¿Qué le dijo? A ver, los que conocen Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva? No, eso lo dijo después en la ley: amarás a Dios. Eso no está en Génesis, o por lo menos en los primeros capítulos. El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva fue enseñorear la tierra y sojuzgarla. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dicen: crezcan y multiplíquense. El primer mandamiento de Dios para la humanidad es que sean productivos. El primer mandamiento que Dios te da a ti en esta mañana es que tienes que ser una matriz fértil. Tu trabajo debe producir, tu hogar debe producir, tu profesión debe producir. Tú no puedes ser una persona estéril. Tú tienes que estar produciendo ganancia para el reino de los cielos todos los días. Por eso hay que evangelizar, por eso hay que predicar, por eso no puedes estar quieto. Hay algunos que en esta mañana están así como apagados. Dile al que está al lado: enciéndete. Usted quiere conocer los que no guardan la ley de Dios, no aplauden, están bravos en esta mañana. ¿Por qué? Porque hoy en día los predicadores nos están engañando. Hoy en día tú invitas a un predicador, y para que las puertas se le abran y meterse a la congregación en el bolsillo, todo el mensaje, 99.9% del mensaje son promesas. Dios abre los cielos sobre ti, Dios te va a bendecir, vienen grandes bendiciones para ti, pura promesa. Pero yo encuentro en la Escritura que la Biblia dice: honra a padre y a madre, porque es el primer mandamiento sin promesa. Predicadores, no me hablen de promesas si primero no me muestras el mandamiento que activa esa promesa. Porque para que Dios abra los cielos, yo tengo que diezmar. Y para que Dios me honre, yo tengo que honrarlo a Él. Y la Biblia dice, por lo menos, mire lo que dice la Escritura, una promesa: no morirás, sino que vivirás. ¿Esa promesa es bíblica? Sí, es bíblica. Pero si yo como chicharroncito y grasa, y tengo patacón y comida cargada de sal y de azúcar, yo estoy infringiendo el mandamiento. En el Antiguo Testamento la Biblia dice: no comerás el animal con su grasa. La Biblia dice: no cocinarás el cordero en la leche de su madre. El mismo Dios está diciendo en la misma cena, en la misma comida, en el desayuno: no es bueno que comas leche con carne. La combinación de carne con leche afecta a tu organismo y puede producir una enfermedad. Entonces, si el mandamiento me enseña cómo debo comer, yo no puedo aferrarme a la palabra que dice: por las llagas de Cristo he sido curado, si estoy infringiendo el mandamiento. Porque el mandamiento es semilla y la promesa es cosecha. Y si yo quiero una cosecha, tengo que cumplir con la semilla. Si no guardas la ley de Dios, ¿qué promesa le vas a reclamar a Dios? Si no estás diezmando, ¿cómo vas a venir aquí a hacer 7 ayunos para reprender al negro Felipe? No es el negro Felipe. Busca una correa y métete 7 correazos a ti mismo para que entiendas que tú eres el que está provocando lo que está molestando tu vida espiritual. El que no aplaude es porque no guarda la ley.
enseñorear la tierra y sojuzgarla. Luego le da un huerto y le ordena, cuídamelo. Dice que lo puso ahí para que cuidara, porque los siervos de Dios trabajan. Hay gente que se mete al ministerio huyéndole al trabajo, son flojos, flojeramonas. Y tú lo ves orando en el templo y están dormidos. Yo he llegado, los he encontrado durmiendo. Vienen al templo a dormir por el piso sabroso que está aquí. Y la gente dice, ay, un hombre de oración, una mujer de oración, una flojeramona y un flojeramona es lo que eres tú. Porque antes de servirle al Señor en el ministerio, primero hay que trabajar secularmente. Antes de casarse uno tiene que tener un trabajo. Uno puede sacar una mujer para pasar hambre. Digan amén. Dice, antes de edificar la casa hay que ir al campo a hacer cultivos. Tú tienes que buscar un trabajo, por eso estudie, para que tenga una buena profesión. Para que cuando usted se case con esa princesa que la tienen pechichona en casa de los papás, usted la lleve a una casa que esté mejor que lo que lo tenían las papás. No sé cuántos dicen amén. ¿Estamos entendiendo? Escuche. Dios le muestra a Adán cómo debía llamar a los animales. Otra orden. La vida de la primera pareja con Dios estuvo marcada con los mandamientos, las direcciones y el direccionamiento de Dios. Lo que sucede es que aquí en Occidente tenemos un concepto equivocado de lo que es ley. La palabra Torah, que significa ley, no significa lo mismo que nosotros entendemos ley. Para Dios ley significa enseñanza, instrucción, avivamiento. Sé sabio, sé sabia. Cuando Dios te da una ley, te está instruyendo y te está enseñando para que te vaya bien y seas prosperado. Nosotros tenemos un equipo de sonido. Ese equipo de sonido vino con un manual de instrucciones. Y dice el manual de instrucciones que ese equipo debe trabajar con 110 voltios. Y el manual de instrucciones dice qué botón debemos utilizar y dónde se deben colocar los micrófonos para que funcione bien. Ahora, nosotros pudimos tomar la decisión de ignorar el manual de instrucciones y coger la consola e instalarla en la instalación de los aires acondicionados que son 220. ¿Qué hubiera sucedido? Se hubiera quemado la consola. Si no hubiéramos estudiado el manual de instrucciones, no sabríamos cómo utilizar las diferentes funciones de ese aparato. Avivamiento, quiero decirte algo en esta mañana. Tú eres una máquina, un organismo más complejo que cualquier aparato que vendan en este tiempo. Y tú tienes un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos instruye y nos enseña para que tú vivas la vida de tal manera que no te hagas daño tú ni le hagas daño a los demás, para que te vaya bien y seas prosperado en toda obra de tus manos. Sigue el transcurrir de la historia humana y Dios escoge de entre las naciones un pueblo llamado Israel y levanta a Moisés, le da la orden de subir a la cumbre del monte Sinaí y allí le entrega las tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Dios. Dios no necesita bolígrafo, Dios no necesita tinta ni pluma. Dios es tan poderoso que en un dedo escribe en piedra. Ese es tu Dios. Y Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas de la ley y se las entregó a Moisés. Moisés baja del monte con las tablas de la ley y las enseña al pueblo. Diga conmigo, ley moral. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. Y uno de ellos representa la ley ceremonial, el guardar el sábado. Y Moisés coloca las segundas tablas de la ley porque las primeras las rompió, porque hay algunos que creen que la ley de Dios no sirve. Y después que subió 8 kilómetros, 40 días y 40 noches en ayuno, después que vio a Dios escribir en las tablas con su propio dedo, Moisés rompió las tablas de la ley porque él creyó que la ley no sirve. Porque cuando vio al pueblo pecando y adorando a un ídolo, él pensó que ya la ley no servía porque el pueblo no era capaz de cumplirla. Moisés no creyó que la ley puede convertir el corazón del hombre, pero nosotros sí creemos que la ley de Dios convierte el corazón del hombre.
Usted tiene que predicar gracia sin demeritar los mandamientos divinos. Algunos están confundidos en esta mañana. Yo predico a Cristo, predico fe, predico gracia, pero en ninguna manera voy a despreciar la ley de Dios. Los cristianos seguimos predicando mandamientos divinos, porque Cristo en la gracia dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No en la ley, en la gracia. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Con qué facilidad nosotros decimos ahora en la gracia: Señor, yo te amo? La pregunta que hace Dios: ¿me estás guardando mis mandamientos? Porque si no guardas mis mandamientos, ese Señor, yo te amo, es hipócrita. Confesamos piedad, pero negamos su eficacia. Un cristiano verdadero no es el que ora, no es el que ayuna. Un cristiano verdadero es el que guarda la palabra de Dios. Y si yo estoy haciendo algo y me encuentro en la Biblia que lo que estoy haciendo es pecado, me arrepiento y empiezo a guardar el mandamiento que dice la palabra de Dios. Así lleve 20, 30, 40, 50 años haciendo eso, si la palabra de Dios me dice que es pecado, me arrepiento y me convierto y empiezo a guardar el mandamiento de Dios. Diga conmigo: amo la ley de Jehová. La gracia no anula la ley. Y Moisés colocó las dos tablas de la ley escritas por él mismo en el arca. La vara de Aarón, la porción de maná y las dos tablas de la ley. Diga conmigo: ley moral. Pero además de eso, Moisés, dice la Biblia, que escribió un libro donde anotó todas las leyes, la moral y la ley ceremonial. Los vestimentas de los sacerdotes, las tortolitas, las vacas rojas, todo lo que tiene que ver con el culto a Jehová, él lo anotó. Las diferentes partes que componen el tabernáculo, cómo se tiene que trasladar los muebles del tabernáculo sobre los hombros de los sacerdotes. Moisés escribió un libro con la ley moral, pero le añadió otra revelación que es la ley ceremonial. ¿Estamos aprendiendo? Le doy una noticia. Dios le dio la ley al hombre a sabiendas de que el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Esto es revelación. Dios le dio la ley al pueblo de Israel sabiendo que Israel nunca iba a cumplir la ley de Dios. Entonces la pregunta que se hace Pablo es: ¿para qué es la ley? Si ya tenemos claro que la ley es importante y que hay que obedecerla, ¿cómo es que la misma Biblia dice que Dios le dio mandamientos a Israel que Dios sabía que Israel no podía cumplir? ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Pablo lo dice: por la ley tenemos conocimiento del pecado. Porque yo no supiera que codiciar es pecado si la ley no me lo dijera. Así que Dios manda la ley para que nosotros nos demos cuenta de nuestros pecados. Sin ley no hay pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero cuando hay ley, la ley revela, muestra el pecado del ser humano. Entonces no podemos anular la ley, no podemos echarla a un lado, porque yo necesito que la palabra de Dios me alumbre para que me muestre las manchas que hay en mi alma. La ley encierra al hombre, lo cautiva. ¿Por qué? Porque cuando Moisés hace el libro, coloca dos sentencias. Al final del libro coloca: y tendremos justicia cuando pongamos por obra todos los mandamientos escritos en el libro de la ley. Moisés dijo: tú eres justo si tú guardas todos los mandamientos de la ley.
O sea que según la doctrina de Moisés, la justicia del hombre tiene que ver con la obediencia plena a la palabra de Dios. Luego coloca una sentencia negativa. Al final del libro coloca: maldito todo aquel que no permaneciere en los mandamientos escritos en este libro. La ley maldice al hombre. Le ordena que obedezca para que tenga justicia. Y si no tiene justicia, si no obedece, la ley dice: eres maldito. Según la ley, toda la humanidad está bajo maldición. Según la ley, ningún hombre puede ser salvo. Por eso el apóstol Pablo hizo una radiografía de la humanidad. Estudió al hombre desde Génesis hasta su tiempo. Y luego sacó una radiografía como un médico y dijo: no hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Veneno de aspi hay debajo de la lengua del hombre. Sus bocas son sepulcros abiertos. Sus manos son derramadoras de sangre y sus pies se apresuran al mal. El apóstol Pablo nos muestra cómo Dios ve al hombre cuando es alumbrado por la ley de Jehová. Ningún ser humano, ni Jeremías, ni Isaías, ni el mismo Moisés, ni David, ninguno cumplió con la ley de Dios. Y la ley determina que el ser humano es culpable. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Ni uno solo. No hay hombre que haga el bien y no peque. Dios dijo al hombre: ¿cómo podéis hacer vosotros el bien si estáis habituados para hacer el mal? Como el negro no puede mudar su piel, ni el leopardo sus manchas, así ustedes no pueden hacer el bien porque están habituados, programados para hacer el mal. El ser humano no es justo. Por eso, por obras, nadie puede entrar al reino de los cielos. Porque el que no miente roba, el que no roba adultera, el que no adultera fornica. De una u otra forma, todos fallamos. Y si tú cumples todos los mandamientos, pero fallas en uno, te haces culpable de toda la ley. Porque con Dios es 100% o nada. O eres santo o no lo eres. O eres caliente o eres frío. Pero si eres tibio, de mi boca te vomitaré, dice la Escritura. Entonces, la ley en sí misma no lleva al hombre al cielo. Pero la ley la necesitamos para que nos alumbre y nos muestre lo que está mal en nosotros. Porque la ley es el ayo que te lleva a Cristo. Ayo significa sirviente. Cuando yo quiero agradar a Dios, busco la ley y empiezo a tratar de guardar los mandamientos y tropiezo 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que me doy cuenta que no es con ejército ni con fuerza. La ley me enseña que yo no puedo. La ley me muestra mis limitaciones. La ley es el siervo como el siervo coja a un niño, el sirviente, y lo lleva al colegio. La ley es el ayo que me lleva ¿a dónde? A Cristo. La ley me dice: eres maldito porque no guardaste mis mandamientos. Pero existe uno que guardó la ley en su cabalidad. Existe uno que obedeció la ley 100%. Para que entiendas qué es el Evangelio, Cristo Jesús, viendo que nosotros éramos malditos por no guardar la ley, vino y se hizo maldito. Pastor, está blasfemando. No, eso lo dice la Biblia. Si vieras más Biblia que televisión, lo supieras en esta mañana. Pero la Biblia dice que Cristo se hizo maldición.
Como yo era maldito porque no guardaba la ley, Cristo se colocó en mi lugar y se hizo maldición. Él tomó mi maldición. ¿Por qué, pastor? Porque este libro dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Y Cristo fue colgado en la cruz, en el madero, para hacerse maldición. ¿Y sabes por qué? Para que en la maldición de Él nosotros seamos bendecidos. ¡Aleluya! ¡Alaba a Cristo! ¡Alaba a Cristo! ¡Alaba a Cristo! ¡Alaba a Cristo! Dile gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Cristo tomó mi maldición. Por eso Él dijo, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. Si usted estudia la vida de Cristo, Él cumplió las dos leyes. Él cumplió la ley moral. Usted no encuentra ni un solo pecado en la persona de Jesús. Y Él cumplió la ley ceremonial. Las vestiduras sacerdotales, la mitra de oro, el pectoral, las 12 piedras, el poste de madera, la cortina de lino, los 3 lugares del tabernáculo. Toda la ceremonia del Antiguo Testamento apuntaba a una sola persona, Jesucristo. En el tabernáculo había un poste de madera que tenía un extremo plata, en el otro bronce, y tenía una cuerda de piel de carnero atada arriba en la cabeza hacia el suelo, y tenía una estaca de bronce. Y los israelitas y los sacerdotes veían esos postes, 60 postes, 10 por 6, 10 responsabilidad, 6 hombres. 60 postes nos hablan de la responsabilidad del hombre para con Dios. Y muchos israelitas pasaron y vieron. ¿Quién está hablando que me está interrumpiendo? Dígale que se calle, por favor. Y los israelitas pasaban por esos 60 postes, y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, y muy pocos vieron lo que nosotros vemos hoy. El poste era de madera de acacia. La madera de acacia es la madera que no se pudre. La base era de bronce. La parte del tope era de plata. El pelo de cabra significa que Él se hizo pecado por mí. La estaca metida hasta la mitad significa que Cristo murió, pero también resucitó. El bronce, el sufrimiento de Cristo. La madera de acacia, la divinidad de Cristo. Él murió, pero no se pudrió en el sepulcro. La plata, Él es mi Salvador. El pelo de cabra murió por mí, por mis pecados. La estaca enterrada hasta la mitad murió. La mitad que estaba afuera resucitó. Y años antes de que Cristo viniera y se predicara el Evangelio, ahí estaba el Evangelio. Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, madera de acacia. Bronce, sufrió por mí. Plata, Él es mi Salvador. Pelo de cabra, sufrió por mis pecados. Fue asesinado y fue sepultado, pero al tercer día resucitó en victoria. Ahora Cristo establece el Evangelio y enseña la posición del cristiano frente a la ley. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Si permanecéis en mí, oración, vigilia, ayuno, y mis palabras permanecen en vosotros. Palabra.
Yo quiero que tú seas un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer que levante muertos, pero también por encima de eso quiero que seas un hombre y una mujer de palabra de Dios. Necesitamos predicadores que prediquen palabra de Dios. No predique para que la gente se ría, no predique para que la gente se emocione. Predica para que la palabra de Dios edifique la iglesia de Cristo. Así seas gago, así no sepas hablar, así seas el más aburrido de los aburridos. Paul Yonggi Cho es el predicador más aburrido de este tiempo y tiene la iglesia más grande de la historia y del mundo. ¿Cómo gana almas? ¿Cómo la edifica? Tú puedes ser el más aburrido de los predicadores, pero si el Espíritu Santo está en ti, eche para adelante que Él le da la victoria. ¡Aleluya! A leer Biblia. Dile al que está al lado, come del rollo. El predicador da la cita y se demoran hasta 15 minutos para encontrar. No conocen Biblia. Conocen ahora es internet. Ahora todo es internet. Versículo bíblico a través del internet y te dice cuántos textos bíblicos habla sobre tal tema. Y listo. Y después a escuchar predicadores. Póngalos a leer la Biblia. No saben dónde encontrar los textos bíblicos. No conocen la Biblia. Dile al que está al lado, come del rollo. La Biblia hay que comérsela todos los días. Hay que leer Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando estés durmiendo, sueña con la Biblia. Cuando abras tu boca, la espada de doble filo tiene que salir por tus labios. Porque hemos sido llamados para ser predicadores de la palabra de nuestro Dios. Dile al que está al lado, guarda los mandamientos. ¿Qué tal si hacemos un examen en esta mañana? La ley alumbra. Vamos a ver si aguantan este reflector en esta mañana. La Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿guardas tú ese mandamiento? Amar a Dios significa colocarlo a Él en primer lugar. Dices amén, pero cuando llegas cansado del trabajo, prefieres quedarte en casa que venir a la casa de Dios. Dices amén, pero si hay un partido de Colombia con un de esos partidos clásicos, prefieres quedarte en casa viendo el partido de fútbol que venir a adorar a Dios en la casa del Señor. Dices amén, pero prefieres llevar el carro al técnico el domingo que venir a la casa del Señor. Prefieres tener el negocio abierto, pero no venir a la casa del Señor. El primer mandamiento dice: tienes que amar a Dios en primer lugar. Si la mujer no quiere ser cristiana, que se quede en la casa, pero tú y tus hijos vienen a adorar a Dios en la casa del Señor. Seguimos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos maneras: o amas o odias, no hay término medio. O tú amas a tu prójimo o lo odias. Si en esta mañana tú no amas a alguien que tú conoces, tú lo odias. Y la Biblia dice que el que aborrece al hermano es homicida. ¿Cuántos asesinos hay aquí? Levante la mano. ¿Te das cuenta qué tan lejos estamos de la ley? Y esto es gracia. No te estoy diciendo que si nos vamos al Antiguo Testamento, hoy se abre la tierra y nos entierra vivo. Dice el Antiguo Testamento: no colocarás escalones en el altar. Porque el sacerdote, como usaba en agua, se subía y a colores que le iban a ver los calzoncillos. ¿Sabes que la ley de Dios dice que los sacerdotes no podían sudar en el lugar santísimo? Una gotica de sudor que cayera el sacerdote y lo mataba a Jehová. Para que entiendas cómo es tu Dios, la santidad tan tremenda que tiene nuestro Dios. Los calzoncillos de los sacerdotes comenzaban aquí, parecían unos luchadores de lucha libre, y terminaban en la rodilla. Para los hermanitas que preguntan el alto de la falda hasta dónde es, los calzoncillos de los varones sacerdotes terminaban en la rodilla. Pero hoy se predica eso, es legalista. Palabra de Dios. Seguimos.
Si usted aborrece a su hermano, usted es homicida. Caín, hijo del diablo. Porque el mandamiento en la gracia dice que debemos amarnos los unos a nosotros como Cristo nos amó. Si usted en esta mañana guarda resentimiento hacia alguien, el mandamiento en la gracia te dice que debes perdonar 70 veces 7. Hay unos que dicen 70 menos 7. El mandamiento dice a un montón de gente aquí, soy testigo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué los miércoles no hay la misma cantidad de gente que en la escuela dominical si tenemos cerca de 600 personas reuniéndose aquí y los miércoles hay sillas vacías? Porque te dejas de congregar, porque tú crees que eso es una opción. Congregarse no es una opción, es una obligación. Y si usted no se congrega cuando hay reuniones en el templo, usted está pecando. Usted está mal. No está guardando los mandamientos divinos. A la mujer, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que debe vestir decorosamente, que no debe estar mostrando los cueros. Y el ujier de la puerta tiene que estar volteando para un lado, ¿verdad, Eduardo? Porque hay mi hermanita que vienen, te saluda y tienen todas las puchecas, la mitad de las puchecas afuera. Y tú tienes que voltear, guárdame, Jehová. Y relacionado con eso, el Nuevo Testamento, la gracia dice que el que sea tropiezo para uno de los pequeñitos de Dios, mejor es que se amarre una piedra de molino y se tire al río. Entonces, cuando la cristiana se va a vestir, tiene que saber que hay mandamientos que rigen el vestir del cristiano. Yo no salgo, usted es rara, yo creo que es imposible que usted me vea sin camisa. Menos en pantaloneta, parezco un bombombón cuando le quitan el papelito. Pero no solo porque no me luce. Yo considero que es una irreverencia que un ministro de Dios esté mostrando los cueros. Los 500 pesos de bombril que Dios le puso en el pecho para satisfacer a su esposa, lo tienen que ver otras que no son sus mujeres o su mujer. ¿Cuántos dan gloria? O sea que si en esta mañana estamos determinando nuestra salvación, todos nos vamos para el infierno. Ahora tú dices, porque te están enseñando allá afuera en internet y eso, pastor, pero es que por gracia. Sí, es por gracia, por la fe, pero la fe sin obra. Agárrame ese trompo con la uña, porque queremos hacerle trampita al Señor. Dios dice, tú eres salvo por fe. Eso significa que yo no tengo que hacer nada para ser salvo, pero luego que tú crees, el Señor te dice, sí, pero la fe verdadera produce obra. Pastores, que yo me puedo peinar como sea, yo puedo mostrar las puchecas y la faldita cortica, y yo soy salvo. Cuando Cristo venga, me voy con el sí. ¿Cómo no? Porque la fe se demuestra por las obras. Si usted es una cristiana, usted tiene fe. Cuando usted se viste, la fe la viste a usted. Y usted entiende que usted no puede vestirse para ser fuente de tentación para los hombres. Y en este tiempo, hasta fuente de tentación para las mismas mujeres, porque hay lesbianismo por acá. Una sola cosa, que el Señor en esta mañana diga, bueno, si cumplen esta, se van para el cielo. ¿Cuántos llegaron al servicio antes que comenzara? Si Dios rigiera tu salvación por ese hecho nada más, el Señor dice, así te la embarras en las demás. ¿Cuántos tú dices, pastor, y eso es bíblico? Dice la Biblia, honra a Dios. Y dice, el que honra a Dios, Dios le honrará. Ahora métale carcumen a esto. ¿Honrará un cristiano a Dios que hoy se levantó tarde
sabiendo que Dios estaba en el templo esperando su adoración, sabiendo que Dios le ayudó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y solo le pide 2 horitas el domingo, y hoy llegaron tarde. Y algunos llegaron tarde, pero llegaron así. Pero hay otros que llegan tarde y vienen y desayunan con Berta ahí, y aquí la alabanza. Pero ellos, allá está Dios, Él no merece que yo llegue temprano. Primero mi cuerpo, desayuno. Me levanto tarde, sabroso, es domingo. Yo madrugué toda la semana para ir a la empresa, voy a madrugar para ir a la iglesia. ¿Y por qué no vienes a la segunda? Si no quieres madrugar, ¿por qué no vienes a la segunda? Pero vienes a la primera para entrar tarde e irte temprano. ¿Cuántos aquí son personas que están pendientes de lo que otros te hacen? Yo soy esa persona. O sea, a mí José me hace algo y a mí me duele. Si María Mesa pasa por al lado mío, no me saludó, ella me saluda así, yo estoy ocupado, ella siempre me saluda, me honra. O hay personas que se van a graduar y yo me gozo porque todo esto es parte del diseño de Dios. Dios dijo mejoren. Y estamos mejorando. Mire lo que se hizo para honrar a los que se esforzaron por este grado. Ahora, si nosotros honramos al hombre, ¿cuánto más nos debemos honrar al Dios que está en el cielo? Aquí hay gente, voy a poner a llorar a uno. No mire para el lado, por favor. Hay gente que hoy vino a la escuela dominical en suéter. Si el presidente Juan Manuel Santos hubiera venido hoy, te aseguro que los del suéter se hubieran venido bien emperchados. ¿Qué tal si el presidente me da un carguito en el gobierno? La Biblia registra muchas páginas que nos hablan de la vestidura de los sacerdotes. Eso no está ahí por casualidad. Tú estás viendo hoy predicadores que suben con un roto, en jean, en suétercito. Allá en Bogotá hay un ministerio que hasta la pastora se raspa aquí. Pastor, pero hay unción, hay presencia, hay multitudes. ¿Quién te dijo a ti que eso determina? Los dones no determinan la santidad. Lo que determina la santidad es tu manera de ser y tu relación con Dios. Por aquí entró un varón, el hijo de Mari, entró con un uniforme rojo. ¿Por qué? Porque él trabaja en un lugar que le exigen un uniforme. Los que estudian en colegio tienen que ponerse el uniforme porque si no, no lo dejan entrar de la puerta. La secretaria tiene su ejecutivo. Los arquitectos tienen su casco, el obrero su overol. Ahora, los hombres piden vestidura y Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no va a exigir que vistamos de manera digna. Que nuestra vestimenta hable del Dios grande, poderoso y excelente que tenemos. Para Dios lo mejor. Mandamiento del Nuevo Testamento: escudriñar las Escrituras. ¿Tú sabes qué significa escudriñar? Metete de cabeza como un avestruz. Tú le preguntas a los cristianos ahora: ¿tú escudriñas la Escritura? Sí, pastor. ¿Y cómo lo haces, pastor? Yo oro y digo: háblame, Jehová. Eso no es escudriñar, eso es brujería. Cambiaste la bola del adivino por la Biblia. Ahora, Dios me habla de esa manera, claro que sí. Yo creo en el Tumín y el Urín. Los israelitas, Tumín y Urín, y salía. Cuando escogieron el reemplazo de Judas, lo hicieron con suerte. Yo le hablo a Dios, Dios, háblame, y me habla. Pero yo tengo que estudiar la Biblia para no salir diciendo: ay, saca la bazuca y tumba la pared. Usa balancé. Soraya raya la papaya. Así dice Jehová, como en los tiempos de Abraham cuando edificó el arca. Dice: ¡qué bruto!
Dios se merece lo mejor. Los cristianos de la Sierra Nevada viajan 6 horas para ir a la iglesia en canoa, en burro, caminando. Y cuando termina la escuela dominical regresan 6 horas para su casa. Hay cristianos que viven aquí cerquita y no vinieron a la primera, vienen a la segunda y vienen tarde. ¿Por qué no viniste? Porque no tengo pasaje. ¿Y quién dijo que eso es excusa? Véngase caminando a pata como garrapata. Dios se lo merece. Cristo se vino desde el tercer cielo para morir por ti a esta tierra. Y tú no puedes venirte de un barrio de aquí, Santa Marta. Se sube al colectivo y predica. A los predicadores no le cobran. Y se viene predicando. Pero no se quede. A Dios hay que honrarlo, hay que darle lo mejor. Dice, cuando le presentes a Dios un cordero, tiene que ser sin mancha, que no sea ciego. Y el mismo Jehová dice, cuando ustedes me traían los corderos, traían lo peor. Hay gente que cuando va a ofrendar saca el billete roto, el arrugado, el manchado, la moneda negra, esa es la que echan ahí. A Dios hay que darle lo mejor. Dios no quiso la ofrenda de Caín porque él cogió lo que sea. Pero amó a Abel, ¿por qué? Porque dice la Biblia que él escogió lo mejor del rebaño, el cordero más gordo. Para Dios lo mejor. Él se merece toda clase de pleitesía. Cristo dijo, orad sin cesar. Pregunta, ¿cuántos aquí están cumpliendo con ese mandamiento? ¿Y cómo no? 6 horas en la televisión y están orando sin cesar. 1 hora de conversación con la comadre por teléfono. 7 horas diarias en el chat, en el Facebook y en el Twitter. Y están orando sin cesar. Sí, Señor, perdón un momentico, voy a poner sí. Sí, Señor, Jehová, salva Colombia, Padre. Y el Facebook. Sí, cómo no. Dice la Biblia, no erréis. Dios no puede ser engañado. Tu corazón es engañoso, pero a Dios no lo puedes engañar. Él sabe cómo estás tú. Él mide tu nivel. Mira, estamos hablando de leyes en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de nosotros nos rajamos en esta mañana, por no decir todo, para no herir susceptibilidades. Pero así como la Biblia dice, no hay justo, yo creo que en esta mañana ninguno de nosotros estamos guardando la palabra de Dios como debe ser. Hey, a los gorditos, a los pipones, a las cachetonas que andan buscando urgentemente fajas. Y en la escuela dominical tú ves que la vienen así, se ven bonitas, llaman la atención, tremendo cuerpo. Cuando llegan a la casa se quitan la faja y el poco de Pokémones al aire. La Biblia dice, Nuevo Testamento, en la gracia, mirad por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería. El cristiano come para recobrar las fuerzas, no como un choncho ni una ballena. Cristianos que no pueden ver. Berta y Rafa tienen la gallinita de los huevos de oro allá afuera. Se salen del servicio para allá a pellizcar la papita rellena y la empanada y la avena y el jugo de naranja. ¿Cuántos están en ayuno? Patacones rellenos, croissant, jugo de zapote. A Jesucristo le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él dijo, cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Cristiano verdadero tiene que tener disciplina en el ayuno. El fariseo dijo, Señor, este no es como yo que ayuno 2 veces a la semana. Los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ayunaban 2 veces a la semana, de 6 a 6. Hoy en día ayunamos hasta las 12 del mediodía. Y antes de venir a la iglesia tomamos un tintico para que no me duela la cabeza, pastor. Y como cuando uno ayuna se desocupa el estómago y salen los olores, me compro un chicle Adams. Y tú ves al poco burro y vaca ayunando. Y
y a las 12 terminan y no llegan a la casa, sueltan el ayuno en la tienda, porque los domina la glotonería. Este género no sale sino con oración y con ayuno. Si usted se quiere quitar el diablo de encima, ayune. Mira, aquí le voy a poner un dedo en la llaga. Hay gente aquí que ayuna y suelta el ayuno con el desayuno. Le dice a la familia, me lo guardan. ¿Y tú sabes qué significa ayuno? La palabra significa sin desayuno. O sea, ayunar es renunciar al desayuno. Y llegan a la casa y ahí está la mogolla con 4 onzas de queso y una totuma de café con leche. Y sueltan el ayuno con el desayuno. No hiciste nada, pasaste hambre 6 horas. Tú no sabes que la Biblia dice que el que edifica lo que derribó, transgresor se hace. Si tú renuncias al ayuno, tú no puedes comértelo. Tienes que regalarlo o que no lo hagan. Sin vergüenza, haciéndole trampa a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria? ¿Usted te imagina a Jesucristo 40 días de ayuno y al terminar le trajeran los 40 desayunos, 40 almuerzos y 40 cenas para soltar? Nos estamos riendo, pero espero que ustedes entiendan la seriedad de este asunto. Cristo viene pronto por nosotros. La trompeta va a sonar y para el cielo no se va cualquiera. Muchos de nosotros nos vamos a quedar. Porque Cristo, después que murió en la cruz del Calvario y sufrió tanto, para allá arriba no se va a llevar lo peor. Para allá arriba se va la highlight de la iglesia de Cristo. Los mejores. Los que sufrieron, los que estuvieron dispuestos a renunciar, los que estuvieron dispuestos a la tribulación, a las pruebas. Hay gente aquí que yo las conozco, que todos los días en la expresión del rostro yo les veo una inconformidad. Y eso me preocupaba antes, pero Dios me enseñó que la mayoría de los cristianos verdaderos tienen hambre y sed de justicia. Son cristianos que siempre están con la... No me comprendió, no me entendió, me criticaron, me señalaron. El jefe se levantó contra mí. Mi mujer no me entiende, mis hijos no me comprenden. ¿Qué significa eso? Hambre y sed de justicia. Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Pero esos cristianos que tú ves que están sabrosos, el evangelio que se predica hoy, Arnaldo, pura victoria, y soy el rey, y Dios nos hizo príncipes y sacerdotes y reyes, y reina en el reino, y tú los ves pipones con camionetas último modelo y enriendado, y roles, guardaespaldas y walkie-talkie. Aló, y ya las ofrendas, pendiente de las ofrendas, que los alfolí no se pierdan. Ojo, que están mujeres metiendo la mano en el alfolí. ¿Cuántos escoltas tenía Jesucristo? Uno solo. ¿Cuál? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es mi escolta. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. Ahora, modas van y modas vienen. Usted no se deje llevar por los demás porque la mayoría no tiene la razón. Usted no sabe cuántos millones de moscas comen porquería. La mayoría no tiene la razón. O es que usted va a comer porquería porque millones de moscas comen porquería. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pues usted no se llama Vicente, usted se llama Cristiano. Pastores que el otro está cachalandrado. Yo aquí estoy rodeado de iglesias que son mal testimonio y de pastores que dan mal testimonio. Supe de un matrimonio, Alfredito me lo testificó, donde sirvieron alcohol para brindar por el matrimonio. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Le di 200,000 pesos en el canal, Alberto, le di 200,000 pesos a un pastor de esta iglesia para que me hiciera una página web, todavía lo estoy esperando. Me robó los 200,000 pesos y es pastor. Un varón predicador de aquí estaba trabajando, me pidió permiso para un pastor. Hace poquito el pastor le dijo, vente para acá y te doy un pastorado allá en Barranquilla. Se lo quería llevar. ¿Dónde está la ética ministerial? Ahora, yo puedo estar rodeado de tinieblas, pero yo soy luz.
el hecho de que otros pastores hagan eso, yo no lo voy a hacer. Pastores que se roban los diezmos, que le entregan las ofrendas a las ovejitas y no lo llevan al tesoro de la iglesia, sino que se lo embolsillan. Contabilidad de bolsillo. Ahora, ellos hacen eso, modas vienen y modas van. Y me podrán decir, ay, pero yo lo hago. Aquí vino uno cuando pusimos el aire que me dijo, pastor, si usted quiere le pongo un cambalache para que no pague. Yo le dije, no, mijo, a mí no me gustan esas cosas. Y digo, ay, pero el pastor Julano, y el pastor Julano lo hizo. Yo le dije, para después ir a decirle a los demás que yo también lo hice. Porque el diablo te anima para que haga lo malo, para después publicarlo en la prensa. Y Dios me ha bendecido económicamente, tengo oro y plata, pero la Biblia me dice a mí que mejor es la fama que el oro. Y la buena reputación es mejor que la plata. Nunca cambie plata por reputación. Tu nombre vale. Si tú eres portador del nombre que es sobre todo nombre, tu nombre también vale. Y cuando la gente mencione tu nombre, que lo mencionen con respeto, porque no tienes rabo de paja. A Jesucristo le dijeron que echaba fuera los demonios por Belcebú. Los enemigos alcanzaron a decir que Jesucristo trabajaba con el diablo, pero ninguno, lea la Biblia, coma el rollo, ninguno de ellos dijo que los milagros no eran genuinos. Ninguno le dijo que él era falso. Todos reconocieron que los milagros, las sanidades eran genuinas y tuvieron que recurrir a decir, bueno, los milagros son de verdad, pero es que está trabajando con el diablo. Del pastor Nerio pueden barrer el piso conmigo, que es negro, orejón, peliprieto, flaco, barrigón, nos saluda. Ahora se parece a Mr. Magoo, le tienden la mano y no saluda porque no veo. ¿Qué así? Mr. Magoo. El otro día iba con Sheila y me caí en la esquina. Tropecé mal, no vi, y me caí. Mi hija al principio se asustó, después dije, papi, caíste gracioso. Hasta mi propia hija burlándose de mí. Ahora, usted podrá escuchar que hablan mal de mí, pero ninguno podrá poner en tela de juicio mi carácter y mi testimonio. Hasta mis enemigos dicen, pero él es un siervo de Jehová. Es un siervo de Dios. Porque lo más importante de un cristiano es su testimonio. Prefiero pasar hambre, comer tierra, pero que mi testimonio no se ensucie. Pablo dijo que nada desvanezca esta mi gloria. Que nada desvanezca tu gloria. Tu testimonio vale. Guárdalo y cuídalo. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Por eso hoy me gozo de ser testigo, y gracias a Centro de Capacitación Cristiana y a los hermanos Alberto y Merly de la Hoz, que me han hecho partícipe de estos grados. Alberto explicará por qué, para que ustedes lo entiendan. Nos gozamos por el trabajo que ellos realizaron, edificando, perfeccionando a estos santos que hoy se gradúan en la obra del ministerio. Ya uno de ellos ya están para pastorear, y el Ministerio de Avivamiento va a exigir que para pastorear usted tiene que estudiar en Senca. Pero usted no me va a hacer quedar mal a mí. Yo tengo que garantizar que si usted va a usar la cobertura del ministerio, usted tiene que estar preparado. Y eso no solamente ayunando y orando, hay que conocer Biblia, y hay cosas que no están en la Biblia, como la ética ministerial, para que usted sea un pastor. Aquí hay pastores que han salido de aquí, se lo comento para que entienda que el cristiano tiene que prepararse. Aquí hay gente que ha salido a pastorear, pero hicieron quedar mal el nombre del ministerio. Lo primero que hicieron fue llevarse a los hermanos de la iglesia. Y usted entienda algo, si usted va a pastorear es para ganar, no para robar. En el Ministerio de Avivamiento yo nunca le he dicho a alguien de otra iglesia, véngase para acá. Ni les he animado a ustedes para que estén robándose a los miembros de otra iglesia. Entonces, ¿por qué fracasaron los pastores, los pseudo pastores que salieron de aquí? Porque todos, a excepción de Alicia, en Bucaramanga, lo primero que hicieron fue llevarse gente de aquí.
Usted tiene que confiar en su ministerio. Usted no necesita robarse las ovejitas de otra iglesia. Dios tiene una descendencia que es tuya. El diablo los trabaja y comienzan mal y terminan mal, porque lo que tú siembras lo recoges. Y varios de esos pastores ya no están pastoreando, y otros están pastoreando porque corrigieron. Pero va usted allá y encuentra que la mitad de la membresía es gente de acá, porque cuando alguien sale a pastorear, las ovejitas rebeldes se van para allá. Y tú comienzas un ministerio con rebeldes, ¿cómo vas a prosperar? Te pídale a Dios sus propias ovejas. Y si el pastor Nerio le va a colaborar, le va a ayudar y le ayudó a estos hermanos, lo último que usted tiene que hacer es morder la mano que se tendió hacia ti. Hermanito, que se vaya para allá. Los pastores que están saliendo, María Isabel, Fari, Raúl, que están en proyectos de obra, cualquiera, no, que me vengo para acá. No, señor, devuélvase donde el pastor Nerio. Háblenle de autoridad. ¿Por qué? Porque esos van allá a dañarte el ministerio. Usted tiene que creer en su ministerio, no tiene que comenzar dividiendo ni robando la ovejita a otro, porque eso termina mal. Y vi con tristeza, ¿no? Porque el pseudopastor Julano de Tal le dijo a una líder: los líderes se están yendo de avivamiento, vente para acá. A Raúl le dijeron: oye, que se están yendo los líderes, si tú te vas, te vienes para acá. Yo digo, y qué tristeza, en lugar de decirle: hombre, hermano, no dejen al pastor Nerio, respalden la iglesia de avivamiento. No, vente para acá. Ya eso no es ganar alma, eso es avaricia. Avaricia es querer algo que no es tuyo. Cuando usted se roba una ovejita, esa ovejita se convierte en un dolor de cabeza para tu ministerio, porque lo que tú siembras, eso es lo que recoges. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La pastora Lauri está acá. Dígame amén si está por allá. Invitamos a la pastora Lauri para que pase y ore por